Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Liliana Berenice Guzmán Varela. Mi proyecto está enfocado en la línea 6 de salud organizacional y tiene como título La presencia y consecuencias de la violencia laboral manifestada a través del acoso físico, psicológico, hostigamiento y malos tratos en la organización. De la organización de la que hablo específicamente es de Grupo Sadasi, que es en la empresa en la que yo estuve haciendo el proyecto, específicamente en el área comercial. Dentro de la base teórica que me ayudó para la realización de este proyecto fue la identificación de 4 parámetros base, que fue la salud, salud organizacional, la violencia laboral y el burnout y bajo desempeño a raíz de la violencia. Fueron como la base fundamental del proyecto. En cada uno pues desengloso más aspectos, sin embargo eso fue lo más relevante para poder llevar a cabo toda la intervención. Dentro de la introducción, lo que se aborda en el proyecto es precisamente de qué consiste este, en términos generales, de cómo la sociedad influye en la manera en la que se aborda la salud organizacional, el cómo con el paso del tiempo o las condiciones en las que se va encontrando la empresa, se va haciendo una reestructuración en el ambiente en el que se desarrollan y incluso también en objetivos, resultados y demás que buscan. Además de esto, también pues hay una constante evolución y precisamente por eso proponer actividades de mejora en el ambiente laboral o proponer y hablar acerca de la salud organizacional se vuelve más relevante. Actualmente se están presentando muchas enfermedades profesionales y justamente por eso se trata como de intervenir en las empresas en las que necesitan tener un apoyo para poder mejorar esta parte. Dentro de los antecedentes, pues básicamente se habla de cómo la salud organizacional anteriormente pues no existía o no era tomada en cuenta. Las personas trabajaban en una base de esclavitud, de explotación, en horarios, en jornadas, descansos, en las condiciones y recursos que se les daban. Y como poco a poco se fueron estableciendo leyes que iban mejorando esta parte y que iban aportando para que se fuera hablando más del tema y fuera teniendo mayor relevancia. Weber fue quien sistematizó el programa el modelo estructural, que precisamente fue o aportó en gran medida a lo que es ahorita la salud organizacional, más que nada enfocándose en el ambiente, en las condiciones de salud, en, en la reducción de riesgos al momento de que una persona esté ejecutando sus tareas. Y bueno, como les había mencionado, hubo varios aspectos clave que me ayudaron en la parte del desarrollo del proyecto. Algunas de las definiciones de las que hablo específicamente aquí es de lo que es la salud. Según la OMS, un completo bienestar físico, emocional, mental y social. Hablo también de la salud organizacional, de promover la protección de las personas, del acoso laboral y del mobbing, que no es lo mismo que violencia, sin embargo, en diversos autores y a lo largo del trabajo se habla mucho acerca de estos términos en relación con la violencia. Pero bueno, eso también lo desgloso dentro del mismo trabajo y de que en lo que se enfoca o de lo que habla específicamente es de las relaciones interpersonales que existen dentro de una organización y que afectan a otra persona. Y por último, el burnout, que es un término que se empezó a utilizar con mayor frecuencia en los últimos tiempos y habla no solamente de un cansancio laboral, sino de un agotamiento extremo que perjudica ya de manera significativa en las actividades que realiza una persona, tanto en su trabajo como en su vida diaria. Y bueno, ¿por qué realizamos este trabajo? Su utilidad está basada más que nada en conocer
los aspectos si hay aspectos de violencia que se están presentando dentro de la plaza que estén afectando en los niveles de venta que están teniendo actualmente los asesores de venta de Grupo Sadasi. ¿Por qué hablo específicamente o me enfoqué específicamente en esta parte? Grupo Sadasi tiene su grupo de asesores, pero no están como tal dentro de la empresa como empleados, como lo están los recepcionistas o los que son de limpieza. Específicamente los asesores están como en un esquema de socios, lo que hace que no les den prestaciones, que no les den sueldo, que no les den seguros. Es unas condiciones de trabajo pues que perjudican en gran medida la manera en la que se desempeñan. ¿Por qué? Porque todo su ingreso depende totalmente de las ventas que realicen. Entonces el ambiente dentro del trabajo se vuelve un ambiente más competitivo, envidioso hasta cierto punto, más tenso, porque no solo existe la presión de los jefes que te exigen ventas, sino también de una exigencia personal en que si no venden, pues no tienen el ingreso que necesitan. Actualmente también dentro de la empresa se han presentado gran cantidad de rotación de personal desde las áreas directivas, gerencias, coordinaciones y también de los asesores de venta. Entonces, lo que se sugiere aquí es que igualmente el mismo cambio que ha existido en los últimos meses con tantos cambios de jefes que los asesores han tenido, afecten también el ambiente que tienen, la presión que sienten, la manera en la que se desarrollan entre ellos mismos, porque cada persona viene con un plan de trabajo distinto que está cambiando constantemente. Entonces, bueno, al ser un trabajo muy inestable y muy competitivo, pues la idea es checar justamente si se están presentando estos aspectos de violencia que perjudiquen en el desempeño que están teniendo actualmente, que justamente se encuentran en una crisis de venta. El objetivo general del trabajo, identificar factores de violencia dentro de la organización, identificar qué consecuencias está teniendo en el rendimiento de los asesores, así como en los resultados de ventas, con el principal propósito de relacionar la efectividad con la presencia de algún tipo de hostigamiento o acoso o maltrato. Dentro de los objetivos específicos está analizar la información acerca del rendimiento de los asesores que han tenido a lo largo del año, identificar la presencia de algún tipo de violencia dentro del ambiente laboral, obtener información cuantitativa y cualitativa de las relaciones laborales en el área de ventas e identificar factores emocionales que también afecten este mismo ambiente. Dentro de la metodología que se utilizó para la realización de este trabajo fue solicitar la autorización particular de cada uno de los asesores. Se cambió la estructura por las incidencias que se presentaron, pero esto fue lo que se realizó: recolección del material necesario, de las pruebas a aplicar, la observación del ambiente laboral y de la realización de entrevista con cada uno de los asesores que participaban, identificando frecuencias, intencionalidad y consecuencias de algún tipo de acoso o maltrato que estuvieran presentando. La aplicación de las pruebas, que fue la escala Cisneros, y la identificación de burnout, y la realización de la calificación de las pruebas, del análisis de la información para la obtención de los resultados. Bueno, finalmente aquí tenemos lo que son los resultados que se presentaron. Esta tabla es una tabla que se presentó en una junta de productividad en el mes de junio. Posteriormente se dejaron de hacer las juntas, pero aquí al final de la tabla nos marca con números rojos la diferencia en ventas que tiene la plaza con lo que se tenía contemplado o con la meta real que se tenía.
En total de los dos desarrollos que se tiene hay una diferencia de 115 ventas que no se han realizado. Entonces se solicitó un análisis o una base de datos de todas las ventas que llevan todos los asesores. En esta tabla vienen los asesores que participan, asesores que no participan pero que también forman parte de la plaza y vendieron. Pero bueno, en verde señalo los que participaron y los que se encuentran todavía dentro de la plaza. En amarillo los que también participaron, pero ya no se continuó con el trabajo con ellos porque fueron dados de baja o ellos mismos se salieron. Los de blanco quedaron totalmente fuera del trabajo. Aquí tenemos la muestra que se aplicó en total a 26 asesores, 12 de ellos hombres y 14 mujeres, y los rangos de edad en los que se presentaban. En la aplicación de la escala Cisneros se obtuvo un número total de estrategias de acoso, que fue más que nada la suma de los puntajes de cada uno de los tipos de violencia que se iban presentando. En total, esta escala tiene 43 parámetros o estrategias de acoso. Aquí se alcanzan a ver algunos en las tablas que pasé, pero los que más se presentaron o los que mayor puntaje tuvieron en total fueron la presión indebida, la reducción de plazos y la prohibición de comunicación con compañeros. También lo que se mencionó era quienes más presentaban o más generaban este tipo de acoso era por parte de los jefes hacia los asesores. En esta parte se pone una tabla ya específicamente por cada asesor de las ventas que tiene comparado con el número total de estrategias de acoso que presenta. De las personas participantes, muchos de ellos o los que tienen las estrategias de acoso más alta son personas que durante este periodo de la investigación o de la intervención se salieron o fueron dados de baja por productividad o se salieron ellos mismos porque no aguantaron la presión que estaban teniendo dentro del área de ventas. Entonces, justamente dentro de las conclusiones que ponemos hasta aquí, es que la mayoría de las personas que cuentan con un mayor número de estrategias de acoso son asesores que han sido dados de baja por productividad. Hay quienes tienen un alto nivel de productividad y pocas estrategias de acoso. Normalmente son las personas que llevan más años dentro de la empresa, pero igualmente quienes tienen un bajo nivel de productividad y pocas estrategias de acoso. En general, esta base que se presentaba era una base de todo el año, pero hay personas que se fueron incorporando. Entonces, hay personas que parece que tienen pocas ventas, pero realmente es que llevan poco tiempo dentro de la empresa. E igualmente no tienen o no presentan tantas estrategias de acoso, según lo manifestado. Dentro de las incidencias que se presentaron en el proyecto fue el destiempo en el estudio según lo que se había marcado en el cronograma, porque en un principio no nos habían dado o se planeaba hacer una intervención más directa con jornadas informativas, con un grupo de apoyo. Sin embargo, Recursos Humanos no autorizó el estudio y se hizo como de esta manera, de más directo con los asesores y sin ningún tipo de intervención para poder mejorar o eliminar la violencia, únicamente detectar. También el que no se hubo una reestructuración en el programa, objetivos, en la línea en la que íbamos, en atrasos en las juntas de productividad, que ya al final ya no se estuvieron realizando, por eso se solicitó mejor una base de datos general. La poca disposición de los asesores, no porque no quisieran realizarlo, sino porque la misma cantidad de trabajo que les exigían no les permitía en algunas ocasiones que realizáramos las entrevistas o la aplicación de pruebas. Y las bajas de personal que hubo por parte, pues en general de las bajas que hubo por parte de los mismos empleados que se salieron o de recursos humanos que los dieron de baja. Entonces aquí puso las modificaciones que hubo también en la intervención,
Ya no se trataba como tal de modificar las conductas, sino únicamente identificar y cómo repercutía la violencia o el acoso en el desempeño que estaban presentando los trabajadores. Entonces, igualmente, pues se obtuvo mucha información cualitativa a partir de las entrevistas que se realizaron, lo que pues ayudaron o aportaron información con los resultados que se dieron. Ya por último, estas son las referencias y pues agradezco mucho que hayan visto este trabajo. Agradeceré los comentarios que tengan y cualquier duda que tengan.